este tema. Supresión, habíamos hablado, ¿no es cierto?, que la supresión era una fuerza que actuaba por el efecto del agua, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba. Y habíamos dicho de que la supresión es una carga puntual, justamente porque este N de aquí está haciendo contacto, ¿no es cierto? Este es una, es decir, el agua está actuando en los poros del suelo, entonces la relación de área de vacíos con el área total en suelo se considera 1. Como está multiplicado por el área total de la fundación, entonces tenemos un área, entonces este U es la presión neutra, entonces la presión neutra nos va a dar aquí el kilos por centímetro cuadrado, pero multiplicado por el área de contacto, entonces nos da una carga puntual. Por eso este es U, esta es una carga puntual. Entonces este U, que es la supresión, lógicamente que es el empuje de abajo hacia arriba. Entonces, si tenemos un puente, como estaba hablando otro día, si la pila del puente, por ejemplo, su peso, peso propio de la pila del puente es menor que el empuje, lógicamente esto se cae o se levanta. Lo mismo ocurre en los tanques enterrados de combustible, tanques de agua, piscinas, todo lo que está sometido al efecto de agua. Cuando hay ascensión, o sea, en el agua, por ejemplo, si tenemos una piscina, estamos a 3, 4 metros de profundidad, y cuando llueve, si tenemos una camada de arcilla abajo, lógicamente que la infiltración del agua no es rápido, y por consiguiente aparece un empuje, debido a que la filtración sobre la arcilla no es rápida. Entonces, ese efecto de empuje a veces levanta las piscinas o los raja. Y también en tanques enterrados a veces lo suspende el tanque, a veces queda 1 metro, 2 metros arriba de la superficie. Eso se ha tenido varios problemas con tanques enterrados, por ese problema. Muchas veces cuando este empuje de la supresión es grande, entonces, generalmente antiguamente se utilizaba tanques metálicos que eran mucho más livianos, entonces había problemas. Entonces casi todos los tanques eran anclados, ¿no es cierto?, con lastre, es decir, un peso que evite que el empuje sea más grande que el peso que se está cargando. Ahora, generalmente, el hidrocarburo ya obligó a que todos los tanques sean de hormigón. Entonces, pero de todos modos, siempre hay que verificar que esa presión de abajo hacia arriba no sea grande. Ahora, también la supresión, suponiendo que tenemos una ladera y tenemos justamente el escurrimiento del agua, lógicamente que si tenemos alguna formación, ya sea cierto, si es roca o estructura de hormigón que esté encima, pero tenemos este tipo de formaciones, los empujes se presentan aquí. Entonces, este empuje pueden ocurrir bastante, digamos, son bastante grandes, porque justamente es como colocar una manguera, ¿no es cierto?, a una mayor altura y el agua va a tender a subir a la misma altura. Entonces, aquí hay una presión debido a esa altura. Entonces, a veces este también es un problema serio en las estructuras que están al pie de montaña o lógicamente al pie de la montaña, ¿no? O cualquier cosa que pudiera haber una elevación grande, por ejemplo, digamos, no solamente montaña. Puede haber, por ejemplo, una formación geológica de arcilla dura, más abajo hay una arena blanda, digamos, una arena un poco compacta. Entonces, lógicamente, el escurrimiento del agua se va a producir ahí y si tengo una estructura apoyada acá, va a afectar aquí. Entonces, en la segunda figura lo vamos a mostrar que estas cosas hay que proteger para que no ocurra problemas de socavación. Bien. Buen día, ingeniero. Bien. ¿Podría agrandar la presentación, por favor? Agrandar. Está bien. ¿Ahora está bien? Sí, gracias. Ya. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no?, como acá dice también, un tanque vacío de hormigón para sedimentación en una planta de tratamiento de agua puede ser levantado por la fuerza de la supresión. A nosotros nos ocurrió un caso en una fábrica de cerámica. Se construyó un tanque. Justamente el estudio se había hecho en la parte principal donde estaban las máquinas. Pero el constructor y el propietario no consideraron que era adecuado
hacer un estudio donde estaba el tanque, que era una formación diferente. Y bueno, se construyó un tanque justamente para almacenar agua, tanque enterrado. Y cuando llovió, emergió el tanque, que subió casi 1,5 metros. Entonces, lógicamente el tanque estaba vacío y con la alarma que hubo, entonces, bueno, se tuvo que cargarlo al tanque porque habían camiones con cemento cargado y se tuvo que cargarlo el cemento para que pueda entrar sobre el tanque. Se logró meterle 1 metro, pero ya medio metro casi quedó afuera. Entonces, cuando hubo ese problema, lógicamente se hizo un estudio, ¿no es cierto?, cuál era la causa. Justamente se determinó de que de la base del tanque, a unos 2 metros más o menos, había un estrato de arcilla, el cual cuando llovió no permitió la infiltración del agua hacia el interior del suelo, y por tanto el agua ascendió casi hasta cerca de la superficie del terreno. Y ese tipo de problemas, ¿no es cierto?, que hizo, entonces, como el tanque estaba vacío, entonces hubo un empuje y lo levantó. Bueno, hubo un problema entre el propietario y el constructor. Se demostró que efectivamente como no había estudio de suelo, no había nada. Por eso es importante que ustedes vean el perfil del suelo y a qué nivel van a fundar algo para que el efecto de la supresión no afecte a la estructura. Porque siempre hay que considerar que una lluvia extrema, por ejemplo, de varias horas, hace que el nivel suba. En algún instante va a afectar la fundación. Hay muchos, por ejemplo, que toman las tensiones admisibles del suelo donde no hay agua. A veces se pone, por así decirle, 1 kilo por centímetro cuadrado, digamos. Pero si hay agua, hay que quitar la mitad, entonces es 0,5. Eso mismo dice las mismas recomendaciones. Donde hay agua hay que quitar el 50% del valor. Entonces, en todo caso, si tenemos una arcilla cercana, calculemos con 0,5 y no calculemos con 1. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el suelo va a estar sumergido y eso afecta justamente a la estructura, tanto en estabilidad como también en el empuje. A esos casos, por ejemplo, bueno, en fin, se puede hablar de varios ejemplos, como les hablé también de las tuberías de la planta de gas, qué sé yo. Eso justamente porque hay que tener mucho cuidado. Bueno, otros casos, por ejemplo, se puede dar, por ejemplo, si pongamos que la supresión puede darse por la siguiente forma, ¿no es cierto? Tenemos como una carga puntual, P es el peso de la estructura, Q es la presión neutra. Ahora, si hacemos lo siguiente, ¿no es cierto? P sobre A es una presión, un signo, y la presión dividida entre A también nos va a dar una carga, una tensión, o sea, kilos por centímetro cuadrado. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, que la presión, ¿no es cierto?, que estamos haciendo con la estructura es igual a la presión neutra. Entonces aquí este es un equilibrio inestable, porque en cualquier momento esto puede ascender y por consiguiente nos va a quedar negativo. Y por tanto, el peso que está cargado encima ya no soporta. Por tanto, hay una falla. También se puede dar el caso de esta presión que se llama, forma una especie, digamos, de una vejiga. Cuando tenemos, por ejemplo, acá una arcilla dura y tenemos arena, en este caso es permeable, y tenemos agua, estamos supongamos que esta es una ladera. Aquí estamos esquematizando lo que puede ocurrir cuando hay este tipo de diferencia de alturas. Entonces aquí tenemos un nivel de agua y tenemos una altura delta H, que va a ser H1 más H2, la pérdida de carga. Y tenemos la altura del agua que está encima de este estrato. Y aquí tenemos una arcilla compacta. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua empieza a empujar de abajo hacia arriba, lógicamente que esto va creciendo una presión. Entonces esta vejiga va creciendo, conforme vaya aumentando la presión, va creciendo, pero llega un momento que puede colapsar. Entonces cuando esto falla ya, entonces todo se inunda y falló toda la estructura que estuviera encima. Bueno, entonces ahora esta demostración junta vamos a encontrar lo que se llama la gradiente crítica. Bueno,
antes que llegar a analizar el esquema que les mostré, vamos a ver el caso, por ejemplo, justamente de la arena movediza. ¿Por qué decimos que acá ocurre la arena movediza? Ustedes saben que la ecuación de Coulomb para el esfuerzo de corte es igual a tau más C viene a ser la cohesión, más sigma por tangente de phi. Phi es el ángulo de fusión interna. Entonces, si yo tengo presencia de agua, acuérdense de suelo 1, si tengo presencia de agua, ¿no es cierto?, ¿qué va a ser igual? La presión efectiva, ¿qué va a ser? Esta es presión efectiva. La presión efectiva va a ser igual a la presión total menos la presión neutra. Como es arena, entonces la cohesión es 0. Entonces, por tanto, esta ecuación queda así. Si no, tendría que ser tau igual a C, la cohesión, más sigma por tangente de phi. Si tenemos agua, entonces esto viene a ser sigma prima. Sigma prima es presión efectiva. Entonces la presión efectiva es la presión total menos la presión neutra por tangente de phi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Como es arena, entonces 0 cohesión. Entonces ya nos queda esta ecuación. Ahora tengo presencia de agua, me queda esta ecuación. Presión total, que es el peso del suelo multiplicado por su altura, menos la presión del agua multiplicada por la altura. Si esto es igual, entonces, bueno, este es 0. Sigma va a ser igual a 0, ¿no? Sigma, o sea, sigma igual a 1, entonces hace 0 aquí. 0 por tangente de phi, bueno, también es 0. Y por consiguiente, aquí no hay resistencia al esfuerzo de corte. Generalmente la arena movediza que llamamos no es más que esta relación que tenemos, ¿no es cierto?, que en este caso sigma es un poquito mayor que un U. Entonces cualquier cuerpo que entre con cierto peso se hunde. Por eso justamente esa es la razón de que cualquier elemento que caiga ahí, ¿no es cierto?, que tiene mayor, el peso se hunde. Entonces decimos que es una arena movediza. Entonces este problema ocurre cuando tenemos, ¿no es cierto?, una arena limpia, sin cohesión, y además hay agua. Entonces, en ese caso, no hay esfuerzo, pero no hay resistencia al esfuerzo de corte. Bueno, volviendo al otro esquema que estábamos viendo hace rato, de la figurita esa, vamos a calcular la gradiente crítica. La gradiente crítica realmente es cuando la gradiente es mayor a 1 o igual a 1. Entonces, puede causar inclusive la tubificación en los suelos, en las represas o estructuras, ¿cierto?, que estén asentadas sobre proximidad de los niveles de agua. Entonces puede haber fuga de agua por un lado, ¿no es cierto?, y va causando una retroexcavación. Y la retroexcavación causa tubificación. Entonces, como va acarreando el agua que está saliendo por un extremo, entonces hay una retroexcavación, cada vez va a ser más grande porque se están llevando las partículas finas. Pues justamente eso es muy peligroso cuando se afecta a una estructura, por ejemplo, ¿no? Supongamos que ustedes están tienen un edificio del vecino en una construcción que van a hacer. Entonces, en esa construcción ustedes están colocando un sótano. Bueno, como hay agua, es facilito, ¿no? Agarran un turbil y lo meten una bombita y empiezan a bombear. Pero el agua, ¿de dónde está saliendo? Justamente saliendo del agua del vecino. Entonces, esa cantidad de sedimento que está bombeando con la bombita, porque está colocando un turbil ahí, pero esa agua es turbia. La turbiedad justamente son los finos del suelo. Entonces, al bombear eso que están haciendo, le están dejando sin finos al vecino. Entonces el suelo se convierte en un suelo más poroso, por tanto, con la posibilidad de que se ocurra un asentamiento. Nada raro que al tiempo, ¿no es cierto?, el vecino tenga rajaduras en su estructura. Entonces no es cuestión, digamos, de hacer ese tipo de trabajo. Ahora, otra cosa es que si hay ese caso, preferible hacer pozos bien controlados, para abatir el nivel freático. Es como hacer simplemente pozos de agua, con todos los cuidados, colocar grava, todo lo demás, que salga agua limpia. Si sale agua limpia, lógicamente que el nivel de agua va a bajar, pero no se está llevando sedimentos. Entonces va a quedar estable la estructura, darle daño. Si no, corremos el peligro de que
y afectar a los vecinos. Eso ocurre. En varias estructuras han tenido problemas. Entonces, por economía o por falta de conocimiento, a veces el maestro albañil o el ingeniero aprendiz, ¿no? Bueno, se hace poner bombitas por ahí cuando cierto empiezan a sacar agua, pero le están dañando a la estructura con un vecino. Y eso es grave porque es Le voy a comentar un caso. Resulta que se tenía que hacer un edificio, y lógicamente el vecino tenía un edificio de 5 niveles, y el vecino tenía que hacer un edificio, no era tan alto, era de 4 niveles, pero tenía sótano para garaje. Entonces el tipo opta por hacer la excavación primeramente antes de hacer los pilotos. Y bueno, inicialmente como no hace la sumuración es una pared que se coloca justamente al lado del vecino para no afectar su estabilidad de la estructura. Pues deberían haber colocado un muro, ¿no? o una pantalla de hormigón armado, pero no se le hizo el trabajo por X motivos. El constructor era un arquitecto. No estoy diciendo que son malos los arquitectos, sino que no se dio cuenta de que podía tener problemas. Justo después de que hizo la excavación, además le excavó el sótano para no pagar lo adicional de la perforación para los pilotos. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando llovió, lógicamente, entró el agua, se acumuló el agua, y actuó el agua y salió por debajo. Y justamente por suerte que la estructura del vecino estaba apoyada en zapatas arriostradas. Todo el peso, digamos, de las paredes, todo estaba en vigas, y lógicamente las vigas están apoyadas a las zapatas. Entonces no causó problema. Y el piso estaba con una losa armada. Entonces eso evitó de que se produzca el asentamiento rápido. El vecino no se dio cuenta. Cuando yo voy, bueno, había una cueva por debajo del piso del vecino. Entonces dije, bueno, inmediatamente había que bombear agua, ¿no es cierto? Y le dije, alarma al arquitecto, decir, bueno, soluciona ese problema porque no se puede hacer así. Tiene que ser necesariamente rellenar ese hueco que queda debajo de la casa del vecino, y bueno, y poner la aseguración. Ese descuido, fíjense. Por suerte que no se dio cuenta el vecino porque lo metía a juicio. Lógicamente, para evitar ese problema, ya que hay asentamiento, se tuvo que rellenar por debajo de la casa del vecino, y se hizo la aseguración. Sí, se colocó una pantalla de hormigón, bueno, que quedó bien, y recién se elaboró justamente los pilotes y todo lo demás para la estructura que tenía que construir. Ese tipo de casos ocurre, hay que tener mucho cuidado con los vecinos. Peor todavía si uno lo bombea. En un juicio igual estuve partícipe porque tuve que hacer el estudio porque les rajó una casa. El perito me llama y me dice, mira, se rajó la casa, porque resulta cuando llovió hicieron una sumuración, pero se olvidaron de tapar los agujeros donde van los andamios. Entonces cuando llovió, resulta que en la parte arenosa, y lógicamente el agua entra y saturó, y la arena salió por los huecos que dejaron para andamios. Y eso le causó justamente fisuras en una pared del vecino de la casa construida. Y bueno, había un juicio. No era de gravedad el asunto, pero ya había esa secuela de la rajadura del edificio. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Bueno, un juicio, bueno, lógicamente que la señora, la dueña de la casa que estaba rajada, lo ganó el juicio al constructor. Se reparó todo lo demás, se hizo una sumuración, se lo llenó con arena, qué sé yo, se puso el material, pero se tuvo que hacer una reparación. Pero eso, ¿cuánto cuesta? Evitarse con el vecino y encima pagar. Es un descuido que a veces uno no se da cuenta. Como el dueño no se da cuenta que el vecino es arena y que deja el hueco, y cuando llueve, lógicamente, pues la arena satura y sale pues por el hueco.
Ese tipo de descuidos existen en obras. Bien, entonces este es justamente el problema de existencia de agua en el suelo, causa muchos problemas. Bueno, entonces basándonos, vamos a calcular la gradiente crítica basándonos en esta figura que estaba diciendo, en esta de aquí. Entonces esta es la altura del agua, o sea, la pérdida de carga del pH, H1 menos H2, y aquí tenemos la altura del agua, la altura del suelo, etc. Entonces, combinando estos valores vamos a tener esta ecuación. Tenemos la presión neutra, que va a ser el gamma del agua, la altura del agua, más la altura del suelo, más delta H, que es la altura del agua, del H1 menos H2. Y el peso que está actuando sobre ese suelo es igual al peso del agua, el peso específico del agua por la altura del agua, más el peso del gamma del suelo por la altura del suelo. Entonces, estas dos ecuaciones le igualamos y de ahí sacamos este valor de delta H, que es justamente la gradiente hidráulica, que va a ser la altura del suelo, gamma del suelo menos gamma del agua, dividente sobre gamma del agua. Finalmente tenemos la gradiente crítica, va a ser entonces delta H sobre gamma Z, haciendo paso algebraico. Llegamos a esta ecuación. Esta es la ecuación de la gradiente crítica. Cuando esta gradiente crítica es igual a 1 o mayor a 1, entonces causa turbulencias. Y tiene problemas, ¿no es cierto?, de que ya puede causar tubificaciones, todo lo demás, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cuál es la causa, por ejemplo, digamos, de que esto pudiera ocurrir? Fíjense, supongamos aquí una estructura de cualquier, puede ser hormigón, ladrillo, lo que sea, y está sentada sobre un suelo donde ocurre esta filtración. Entonces, lógicamente, aquí en las líneas de flujo, las líneas equipotenciales. Entonces, ¿pero qué ocurre acá? En este punto se concentra el flujo, y lógicamente aquí se produce lo que se llama la gradiente hidráulica crítica, la gradiente crítica. Entonces aquí empieza a causar un problema de la retroexcavación y tubificación, como en este caso. Entonces, primeramente se lleva el material poquito a poquito, entonces va haciendo cada vez un canal, lógicamente aquí está exagerado, poquito a poquito más, y por consiguiente va a quedar un momento, ¿no es cierto?, lleno de texturas, qué sé yo, porque el agua va a salir por aquí, se llevan sus sedimentos, y por tanto esto se queda inestable, toda la estructura, y porque el suelo está inestable porque se está yendo los pinos. Entonces, lógicamente para que se produzca justamente el problema de la tubificación, aquí van a corregir, por favor, es tubificación, no es turificación, tubificación. Quiere decir que se hace una especie de tubificación. Este mismo caso también ocurre en las represas. Hay muchas represas de tierra que fallan porque no se ha controlado la tubificación. El agua filtra por la sierra de la represa y cada vez se va haciendo tuberías más ancho, hasta que al final colapsa. Entonces, lógicamente que en este caso, cuando hay ese tipo de elementos, especialmente si tenemos una ladera peor todavía, porque aquí va a ser la presión mucho más grande. Y por consiguiente hay que hacer un tratamiento en esta zona para que el agua salga por acá, pero sin llevar sedimentos. Entonces, ¿cómo se controla? Simplemente colocando una grava, un geotextil encima de una grava y después lo coloca y hace una grama, cualquier cosa que acá de repente no es ni siquiera un piso. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces el agua va a salir por acá, agua limpia y no pasa nada. Pero esto se mantiene constante, intacto, que no va a desestabilizar la estructura. Pues siempre se debe hacer un tratamiento aquí. Igualmente en las presas que se construyen de tierra, hay que hacer un tratamiento aguas arriba y aguas abajo, para que no haya este problema de tubificación. Bien, entonces también aquí, por ejemplo, Terzaghi nos dice lo siguiente. Supongamos, por ejemplo, cuando va a ocurrir este problema, Terzaghi recomienda lo siguiente. Aquí tenemos un nivel de agua, otro nivel de agua aquí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una tabla estaca o cualquier elemento que sea impermeable.
Lógicamente el agua va a pasar de este punto de mayor energía a otro de menor energía. Esa es la línea de flujo. Entonces, lógicamente, aquí va a haber acarreo de film, porque por esta altura que está ocurriendo hay mayor presión aquí. Para eso, entonces, ¿qué se hace? Se debe hacer un tratamiento, ¿no? Lo que recomiendo. Si este elemento impermeable mide D, entonces el tratamiento se va a hacer por lo menos hasta una longitud horizontal de D medios. Supongamos ciertos 2 metros, entonces el tratamiento, ¿no es cierto?, para que no haya ese problema de tubificación, todo demás, hay que hacer por lo menos 1 metro. Aquí. Y en eso justamente se va a colocar una grava graduada, coloque geotextil, o por lo menos grava graduada, aunque no coloque geotextil. De tal modo que no permita que los sedimentos finos se vayan acá. Y no quedaría inestable aquí. Entonces hay que hacer un tratamiento de esto. Entonces, si el agua sale limpia, no pasa nada. Bien. Las gradientes destructivos, por ejemplo, dicen el levantamiento, la agitación y la mayoría de los casos de sifoneamiento, o sea, para eso también puede convertirse en una especie de sifoneamiento, implican insuficiente carga total, o sea, no va a soportar la carga que estamos cargándole. Para contrarrestar la supresión, en los casos en que las gradientes son extremadamente altas, cuando ese valor que estoy diciendo, la gradiente crítica, que sea mayor a 1, entonces el sifonean se puede producir cuando esta carga, ¿no es cierto?, es mayor a 1, el arrastre friccional del agua mueve algunas partículas más finas del suelo, aunque la mayoría estén impedidas de moverse, entonces el flujo se concentra en la zona destruida, agravando la situación hasta que se produce el verdadero sifoneamiento. Pues no debe haber escape en ningún caso, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas. Bien, entonces, pero sin embargo se puede haber, lógicamente, el tratamiento para que haya este tipo, digamos, de regular las filtraciones o las infiltraciones, que en ambos casos puede afectar. Entonces hacemos justamente una regularización. ¿Y qué es regular? Simplemente hacer obras complementarias, ¿no es cierto?, para que no ocurra esto. Por ejemplo, para la regulación de las filtraciones, la regulación del flujo en el suelo implica reducción del gasto, o sea, la cantidad de agua que debe salir, reducción de la presión de agua, o el aumento de la carga que resiste la presión de agua. Si tenemos algo cargado y que se está llevando, entonces hay que poner una carga mayor, como el caso de las piscinas. Entonces, si la piscina tiene problemas de supresión, si está vacía, lógicamente va a flotar o se va a bajar. Entonces, habrá que tener cuidado de que siempre esté cargada, con agua, que no tenga el efecto de la supresión, o sea, no le afecte. Entonces, la filtración excesiva es producida por la alta permeabilidad en un corto recorrido de agua, y además del suelo a través del cual produce el flujo, algunas veces es obra del hombre, como en el caso de la construcción de una presa. Lo que hablamos, la permeabilidad se puede reducir por una apropiada selección de materiales, por ejemplo, mezclando una pequeña cantidad de arcilla con la arena. Esta mezcla o similares pueden reducir la permeabilidad de usarse en revestimiento en canales de presa de tierra. En fin, de todas formas, ya hay que ver la forma, cómo podemos afectar de que no ocurra este problema de filtraciones que afecta a la estructura. Enseguida vamos a ver esto, por ejemplo, dicen, en presas, ¿qué se puede hacer? En presas se puede colocar un único de material impermeable, en cimentación de presas, una zanja de impermeabilización, una pantalla impermeable, hasta el estrato impermeable, etc. Entonces, lo que estoy hablando es, nos vamos a adelantar un poco. Supongamos, por ejemplo, tenemos una presa de tierra, no necesariamente todo esto tiene que ser arcilla o materia impermeable, pero puedo poner un núcleo impermeable, puede ser así. Este es un núcleo parcial que viene hasta una altura, este suelo ya es impermeable. Entonces aquí, el agua, en este caso, todavía el agua puede escapar por aquí, entonces hay que hacer otro
otra obra importante aguas abajo para que esto sea controlado y que no sea cargado de material fino. Y la otra forma es haciendo este tipo de núcleo, ¿no es cierto? Entonces ya tapando todo esto, ¿no es cierto? Esto puede ser una pantalla hecha de hormigón o bien de arcilla. Normalmente se utiliza de arcilla hasta la capa impermeable. Entonces ahí tenemos, entonces el agua viene acá, no le afecta en nada. Este material de apoyo puede ser cualquier material, no siempre va a ser de arcilla, puede ser de arena limosa, compactada. Igualmente aquí. En las presas también hay que tener mucho cuidado, hay que poner lo que se llama ensocado. Pues, lógicamente, antes del ensocado hay que colocar justamente un material que sea permeable, en este caso arena, que controle, ¿no es cierto? Igualmente aquí a la salida de aguas abajo también hay que hacer un control, porque aquí se va a presentar las líneas, se llama la superficie libre. Va a venir el agua así, por acá, y si no hubiera este núcleo, por supuesto. Entonces, el agua viene aquí, va a estar saturado toda esta zona de aquí. Entonces, el agua va a filtrar por acá. Si filtra eso, tenemos que hacer una obra complementaria para regular justamente el acarreo de finos, para que no se cause la tubificación. Entonces, acá se coloca justamente, les decía, un material adecuado y se coloca un geotextil y luego se coloca el ensocado. El ensocado justamente son piedras que se va colocando para resistir justamente el problema de oleaje y que no haya problemas de erosión por el oleaje. Pero alguna vez en Concepción tuvieron ese problema. En la primera etapa de trabajo agarraron, parece que le echaron con volquetas directamente aquí las piedras, lo que hicieron no estaba adecuado a este problema de la colocación del ensocado y por tanto hubo filtración aquí. Y se tuvo que hacer una reparación de la represa. Bien, también podemos tener otro caso, que es aquí lo mismo. Por ejemplo, en el caso de una represa de tratamiento de agua servida se hace así. La laguna de oxidación que tiene Sobapac en la Villa 1 de Mayo y aquí cerca de Villa Luján se ha hecho de esta forma. Toda esta zona es un limo arenoso, en la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces no había que hacer un tratamiento. En ese caso se colocó una capa de arcilla debidamente compactada y lógicamente aquí se puso después un apoyo para que no haya problemas, digamos, de sostén. Lógicamente aquí también está tratado, ¿no es cierto?, bien compactado, todo lo demás. Igualmente aquí el apoyo para soportar este núcleo. Entonces acá, lógicamente, el agua por acá no pasa. Entonces hay varios sistemas, o algunas veces también, en vez de colocar este núcleo, a veces se lo coloca acá, arcilla, y también aquí, una cobertura de arcilla, debidamente compactada. Entonces esto funciona, impermeabiliza todas las aguas hervidas, en este caso si estamos haciendo una laguna de oxidación. La Villa del 1 de Mayo también es artificial la laguna, no es que naturalmente sea así, sino se colocó arcilla encima para poder impermeabilizar la filtración de las aguas hervidas que podía afectar a los acuíferos, ¿no? Que a la larga a la zona aledaña ya no va a servir porque va a contaminar. Por tanto, hay que protegerlos. Bueno, entonces más o menos esa es la figura, ¿no es cierto?, que hay que hacer en los canales igualmente. Si van a hacer un canal, no necesariamente de repente tengan que pasar una camada de un lugar arenoso, entonces van a tener que impermeabilizar y se puede impermeabilizar con arcilla, porque si no la pérdida de agua por filtración sería muy grande. La infiltración, si el agua se entra al suelo, bueno, no llega nada al destino, ¿no? Bueno, para la regularización hay varias formas de ver. Por ejemplo, vamos a ver aquí, porque muchas veces podemos hacer que el suelo sirva de filtro o un filtro artificial. Entonces, aquí se diseña, pues justamente cuando se hace un trabajo, tanto en hidrología
y también en cualquier parte que haya presencia de agua, se debe determinar el D85. O sea, ¿se acuerdan suelo 1, verdad? Cuando hicimos la granometría de la curva granométrica, calculamos el D sub 10, que es el diámetro efectivo de Hazen, el D 10, el D 30 y el D 60. Pero en algunos casos, por ejemplo, en hidrología hay que calcular el D85 más. Eso le permite ayudar a diseñar justamente los filtros, ¿no? O materiales, digamos, por ejemplo, como geotextiles. En los canales, por ejemplo, hay que dar ese valor. Porque con eso va a dimensionar justamente qué abertura tiene que tener su geotextil o qué tipo de grava va a tener. Entonces, para eso, entonces, necesitamos hacer un ensayo de granometría del material circundante y del material filtro que estamos empleando. Por ejemplo, aquí estamos haciendo, aquí estamos haciendo un filtro o un filtro protector, es cualquier material poroso cuyos huecos sean suficientemente pequeños para impedir el arrastre del suelo hacia dentro del desagüe o dren suficientemente permeable para que ofrezca poca resistencia a la filtración. Y además un filtro debe ser de tal forma que no permite el acarreo de finos. El objetivo de colocarle un filtro es que no frene, digamos, la salida del agua, ni tampoco, ¿no es cierto?, sea tan cerrado que en vez de que salga el fluido, de repente muy cerrada la malla que se está colocando o el filtro que se está colocando, entonces va a servir de cortina, entonces va a aparecer un empuje. Por ejemplo, en los canales que se hace vestidos con hormigón, ahí en las juntas justamente va un geotextil, abajo también va un geotextil. Ese geotextil tiene que estar diseñado adecuadamente, no todos tienen igual abertura. Eso depende del tipo de material circundante. Pero a veces no se controla eso, por eso hay fallas. Si supongamos si le ponemos un geotextil muy cerrado, ¿qué va a pasar? El empuje del agua va a empujar a la estructura de hormigón y lo va a romper. Por eso en muchos canales se van a fijar ustedes a 1/3 de H, justamente está el componente, porque es una presión hidrostática, y se raja en toda la longitud del hormigón. ¿Por qué? Porque justamente en las puntas de dilatación también cumple una función como el lidiadero de los empujes de agua que está haciendo ahí, igualmente debajo, por el efecto de la supresión también. Entonces eso tiene que estar adecuadamente diseñado. Entonces ahí, lógicamente, hay que exigir la granometría del lugar para poner qué tipo de geotextil va a poner. Bien, ustedes se van a fijar en muchos canales que hacen el mismo geotextil, le tiran en toda la longitud del canal, y no tiene que ser así. Hay que ver, por eso es importante un laboratorio que vaya acompañando paralelamente cuando van haciendo la obra. No en todos los casos la misma abertura del geotextil. ¿Saben qué es geotextil en verdad o no saben? Nadie ha preguntado. Es como una camada de piedra, ingeniero. No, geotextil es una malla sintética, parecida a una tela, pero tiene aberturas. Las aberturas están de tal abertura. Son diferentes. Si usted tiene que frenar, por ejemplo, el material fino, va a tener que tener un geotextil con abertura más fina. Si va a hacer arena más gruesa, entonces hace más grueso el geotextil. Por eso siempre está acompañado de una granometría y determinando justamente el D85, el de 15, el de 30, el de 10, se lo determina para que diseñen el geotextil adecuado para colocar en ese lugar. Lo que llamamos generalmente el prefiltro o empaque es simplemente grava graduado. También la grava graduada, si usted va a hacer un filtro, tiene que ser que la relación entre el D10 y el D60 no sea demasiado. Casi todos sean redondeados y además casi del mismo tamaño. ¿Para qué? Para que permita la filtración libre. Eso se lo diseño. Pues aquí vamos a ver justamente aquí dicen aquí dice, por ejemplo, estábamos aquí de un filtro protector es cualquier material poroso cuyos huecos sean suficientemente pequeños
para impedir el arrastre del suelo hacia dentro del desagüe, o dren suficientemente permeable para que ofrezca poca resistencia a la filtración, y además un filtro debe ser de tal forma que no permite el acarreo de finos. Justamente por esto diciendo, ¿cierto? Tanto la grava que se coloque y el geotextil que se coloque tienen que ser adecuados, que no permita acarreo de material fino. Corrientemente se emplea un suelo como filtro. Aquí puede ser que emplee usted el suelo como filtro, o también puede ser simplemente una estructura que sea de filtro. Son dos cosas diferentes. Entonces, si empleamos, por ejemplo, un suelo como filtro, en ese caso tiene que cumplir esta condición. El D15 del filtro, o sea, la abertura del filtro, ¿no?, debe ser menor o igual que 5 veces el D85 del suelo. Esto lo determina mediante la curva aerométrica. Esto siempre y cuando utilicemos al suelo como filtro. Ahora el caso contrario. Si estamos usando si el filtro es para proporcionar un drenaje libre, en este caso, por ejemplo, en este caso el pozo de agua o pozos, qué sé yo, o zonas donde usted quiere sacar agua, entonces tiene que cumplir con esta condición. Entonces, si un filtro es para proporcionar un drenaje libre, debe ser mucho más permeable que el suelo. Como el coeficiente de permeabilidad varía como el cuadrado del tamaño de los granos, una relación de permeabilidad es de 20:1. Se puede obtener de esta relación. En este caso, el D15 del filtro, de la abertura del filtro de 15, tiene que ser mayor o igual que 5 veces el D15 del suelo. Entonces, este es de una, ¿cómo lo puedo decir? Su coeficiente más alto y le permite salir más agua, ¿no es cierto?, totalmente limpio. Entonces hay que diseñar, lógicamente, que acá hay que hacer una granulometría del suelo que tiene que ver, y con eso va a diseñar justamente el tipo de grava que va a emplear y también el tipo de geotextil. Entonces es necesario siempre tomar muestra del lugar donde está trabajando con estos, ya sea para hacerle como filtro libre o para impedir que el agua salga, pero que el suelo sirva como filtro. Son dos casos que estamos viendo aquí. Generalmente en pozos de agua, por ejemplo, hay que cuidar mucho el coeficiente de uniformidad. De tal modo, ¿no es cierto?, ¿qué es un coeficiente de uniformidad? Quiere decir que todas las partículas sean casi uniformes. ¿Por qué? Porque permite mayor flujo de agua. Si lo tenemos muy cerrado, eso entonces la producción de agua va a ser mínima, porque ustedes lo van a colocar, como el tubo tiene ranuras y están colocando una grava, que en vez de que la grava permita el libre acceso del agua al pozo, entonces el filtro solamente aquí está impidiendo de que no pasen partículas del suelo. Pero si lo pone muy cerrado, entonces va a pasar poca agua y por tanto poca producción de agua en el pozo. Pero siempre es importante, ¿no es cierto?, escoger la grava cuando uno hace el pozo ya de agua, por ejemplo, cuando ya uno termina el pozo de estudio, vela para las partículas, ¿no es cierto?, si es arena fina, arena gruesa. Entonces, en función de eso, se escoge la abertura del filtro y se escoge los diámetros de la grava de empaque. ¿Por qué? Porque hay que dejar que tenga mayor capacidad de recepción de paso de agua, ¿no es cierto?, que no impida que el agua pase directamente al tubo para tener más agua. Si lo hago cerrado, bueno, estoy impidiendo pues de que la producción sea mayor. Vamos a hablar del drenaje. El drenaje, ¿qué es? Como dice su nombre, ¿cierto?, significa eliminación del agua del suelo. Y el objetivo es impedir que las filtraciones vayan a acumularse y que puedan dañar las obras. Bueno, entonces los daños que pueden causar son los siguientes. Acumulación de agua dentro de la excavación produce dificultad y riesgo. El drenaje mejora la propiedad del suelo en lo que se refiere al aumento de la resistencia o una reducción de la compresibilidad. También se emplea el drenaje para reducir la presión del agua en el suelo. Bueno, hay diferentes sistemas de drenes, ¿no? Para proyectar un sistema de drenes dependerá de la característica del suelo para el drenaje. Además, el lapso durante el cual debe operar. Por ejemplo, digamos, si estamos haciendo un trabajo por X, digamos, ¿cierto?, y precisamos drenar
de repente tengamos que hacer un canal, pero ese canal, ¿para qué vamos a revestir si después tengamos que tapar? Va a depender, ¿no es cierto?, si la obra va a durar mucho tiempo, va a ser permanente o perentoria. Entonces eso va a depender, digamos, de qué tiempo es la duración y para qué nos va a servir el objeto, digamos, de hacer un sistema de drenaje. A veces simplemente es eventual. Como estamos haciendo, como decía, para rebajamiento de niveles freáticos, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes van a colocar un tubo. ¿Para qué van a colocar un tubo muy grueso, que sea un pozo totalmente bien acabado, como si lo van a usar de por vida? Ahí simplemente hay que colocar el material más barato, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo, una vez que hace el trabajo, hace un sótano y después ya se anula, los pozos ya no funcionan. En ese caso, ¿para qué va a gastar también mucho dinero? Bueno, los drenajes temporales que se instalan durante la construcción debe interferir lo menos posible en los trabajos de ejecución y deben ser efectivos durante el tiempo que se usa. Bueno, los materiales que utilizamos aquí, ya lo pueden ver, estoy dentro de la clasificación unificada de suelos. GW es grava bien graduada, grava mal graduada, grava limosa, grava con arcilla, pobremente. O sea, no está calificando aquí, fíjense. Grava bien graduada es excelente como drenaje. Grava mal graduada también excelente. Grava con limo, regular, impermeable. Grava con arcilla, pobremente impermeable. La arena bien graduada, excelente. Arena mal graduada, excelente. La arena con limo, regular e impermeable. La arena arcillosa, pobremente impermeable. Peor las arcillas, ¿no? Las arcillas no sirven para ser permeables. Por ejemplo, lógicamente, si ustedes van a colocar un material para que no pase nada, entonces utilizarán pues un CH o H o bien CL, ¿no? CL es arcilla de baja o mediana compresibilidad, o pueden utilizar, por ejemplo, una arcilla de alta compresibilidad. Eso va a depender del fin que le den también. Bueno, también se tiene que planificar los drenes. La colocación del sistema de drenes depende del tipo de flujo y, bueno, también el tiempo, ¿no?, en que va a durar esto. Aquí tenemos, por ejemplo, una ladera en la cual aquí está la roca, suelo permeable. Y bueno, aquí puede haber diferentes obras, entonces la regulación justamente de esta obra tiene que ser de esta forma, ¿no? Por ejemplo, de aquí. La colocación del sistema de drenaje depende de la forma del flujo inicial y del que se desee establecer. Si el drenaje va a ser instalado en una presa, por ejemplo, la posición del agua antes y después del drenaje puede establecerse por medio de red de flujo. Y si el drenaje es para un lugar donde se va a construir un edificio, una carretera o una aeropista, un aeropuerto, ¿no?, las condiciones iniciales del agua subterráneas deben establecerse por exploración. Entonces vamos a hacer un estudio, cómo va este asunto, y podemos poner sistemas de drenes para controlar la regulación justamente, ¿no?, del drenaje que pudiera ocurrir. Después tenemos también filtros que se puede realizar mediante conductos, sistemas de eliminación de agua, que son, por ejemplo, un filtro, el conducto colector y sistema de eliminación. Pueden haber mediante tuberías, mediante canales, mediante alcantarillas, canales revestidos, canales sin revestir. Todo va a depender, como les decía, del tiempo de duración que tienen que tener. En los caminos, por ejemplo, ¿cierto?, uno de los más baratos es hacer el sistema de drenaje mediante cunetas, ¿no es cierto? Las cunetas son en forma triangular, que se hace simplemente ya sea con una motoniveladora o con un tractor, es lo más económico. Y también, ¿no es cierto?, en laderas, en caminos de tierra, por ejemplo, cuando son laderas o tienen bastante pendientes, entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de que las cunetas sean revestidas. Y además revestidas y también con disipador de energía. ¿Qué significa eso? Supongamos que estoy bajando una pendiente, ¿no es cierto?, y tengo una cuneta. Como es pendiente, lógicamente la velocidad va a ir aumentando. Entonces, hacer una pendiente, digamos, de lo menor posible, y luego hacer una grada.
Ese es justamente el disipador de energía. Una pérdida de carga se choca, y otra vez casi la pendiente es mínima, baja mediante como un peldaño de una escalera. Eso justamente es un disipador de energía. No puedo darle ya una pendiente en toda la ladera siguiendo la carretera. ¿Por qué? Porque aumentaría la velocidad tal que me va a erosionar todo. Entonces hay que ir quitando la energía del agua en la pendiente, especialmente en las montañas o los caminos así, con mucha pendiente. Bueno, lógicamente que ese pendiente no hay que evacuar, ¿no? Porque ya cuando ya el volumen del agua crece mucho, ¿qué hay que hacer? Cruzar la carretera mediante la alcantarilla. Y cuando hacemos ese alcantarilla, lógicamente, la estamos lanzando por un tubo. Pero donde hay caída de agua, tenemos que tener un disipador de energía. Vamos a tener que poner una colchoneta o algo, ¿no es cierto? Que lo que cae el agua no produzca erosión, porque a veces la erosión es tan grande que va a afectar la carretera. Entonces hay que colocar unas obras complementarias, tal vez sea de hormigón o un disipador de energía, colchonetas, lo que sea, para poder evitar este problema de erosión a la salida del agua. Bueno, entonces los ductos, por ejemplo, digamos, ¿cierto? Para drenar se puede utilizar tuberías horizontales, tuberías verticales. Bueno, pues las horizontales, que son las alcantarillas, por ejemplo, que son ductos para la evacuación del agua de lluvia. Entonces, esas tuberías son grandes y, lógicamente, con poca pendiente, porque si hay mucha pendiente causa problemas por flujo y, bueno, por la energía que lleva, pues, ¿no? Bueno, después tenemos, lógicamente, toda tubería puede ser de diferentes diámetros. Aquí estamos hablando de 8, 10 milímetros o 13 milímetros, pero a veces es mucho más. Podemos utilizar tubos, qué sé yo, de 4 pulgadas, 6 pulgadas, pero 6 pulgadas son 15 centímetros. Aquí estamos hablando de milímetros, pero este es muy pequeño, es un tubería muy pequeño. También podemos hacer lo que se llama el dren a partir de las partículas, por ejemplo, de gravas. Por ejemplo, aquí dice el dren francés, es un conducto, pues el conducto francés o dren francés se hace con grava o piedra triturada, donde la cantidad de agua sea pequeña. Puede ser barato, efectivo, pero este es un sustituto de un filtro y se emplea como tal. Lógicamente que esto hay que limpiar de vez en cuando, porque si no, los sedimentos, los tapones, los poros que dejan las partículas grandes, porque son acumulación de piedras, entonces se tapona, entonces no funciona ya como dren. Pero mientras esté limpio, es excelente material. Este dren francés, ustedes lo van a ver, justamente está funcionando hace años, ya más cuanto el puente de Urubó tiene, no creo que va a tener 30 años. Ahí, por ejemplo, se colocó justamente un dren francés, ahora está en construcción el puente pequeño antes de llegar al puente más grande. En esa zona está justamente un dren francés. ¿Por qué? Porque el rebalse de agua con la crecida del Piraí, toda la escurrimiento del agua pasa. Entonces, para que no haya problema de acumulación de agua, se hizo un dren francés. Pero lamentablemente en esa zona ya hay gente que vive junto en la ribera del río Piraí y están dañando pues el sistema de drenes. Vayan a ver, justamente ahí en el puente se está construyendo un puente, es fácil acceso para que puedan ver las obras que está haciendo. Se está haciendo la excavación y se está haciendo justamente pilotes, ¿no? de 1,20 de diámetro. Casi tiene, si no lo recuerdo, creo que 27 metros que están colocando los pilotos. Nosotros hicimos el estudio de ahí, geotécnico. Vayan a ver, la gente ahí bastante accesible, les va a permitir entrar para ver la excavación, la forma de trabajar. Y más allá sí te van a ver justamente el dren francés que está con malla, inclusive así. Lógicamente, como no hay mucho mantenimiento, está con grama por encima. Eso no debería existir eso. ¿Por qué? Porque eso impide el flujo del agua. Y el camino, mira, está expedito tanto tiempo y ha funcionado muy bien este sistema de dren francés. De francés normal, como les repito, grava o piedra triturada o piedras bolones de río.
Después Sí, ingeniero, y, sí, te escucho. y no podríamos ir con un té a mirar. Sí, Sí, podría podríamos ser. ir. Sí, yo entonces voy a hablar con la, está haciendo la empresa López Zambrana, voy a ver qué podemos hacer, programar un día que estén ahí trabajando, podemos ir por grupos de pocas personas. Voy a pedir permiso, ya voy a hablar y yo les aviso, ¿ok? Yo les aviso. Sí, está bien. Ya, Ya, gracias. ya. Después tenemos también drenes abiertos que son los canales, zanjas, etcétera, ¿no es cierto? Pueden ser zanjas revestidas, sin revestir, en fin. Después tenemos un foso colector, también el foso colector que es un pozo, ¿no es cierto?, donde colocan, por ejemplo, que es un hoyo de poca profundidad en la cual fluye el agua por gravedad, una zanja o cuneta puede ser nuevamente un foso alargado. Estos son efectivos en arena y gravas, son más económicos. O sea, lo que estamos haciendo es que hacemos una fosa, que colectamos el agua, hacemos que se infiltre, una forma. Y los drenes cerrados también tenemos que son los drenes cerrados. Los drenes cerrados tenemos, vienen de diferentes diámetros. La alcantarilla, por ejemplo, son drenes cerrados. Sistemas de drenes. Ahora aquí tenemos tuberías, por ejemplo, digamos, ¿cierto? Pueden ser una especie de galerías filtrantes, por ejemplo. En las zonas donde no se puede evacuar inclusive las aguas servidas, se puede calcular cuánto de área de infiltración necesita para botar el agua que gasta en el día, digamos, una vivienda. Y para eso puede colocar simplemente un tubo agujereado, debidamente forrado con geotextil, y luego lo coloca la grava en el entorno de este tubo, igualmente aquí, y luego lo coloca un relleno, puede ser un suelo vegetal si quiere, y aquí le pone plantas. Entonces el agua está aquí, se está infiltrando por las paredes. Especialmente esto se hace en viviendas donde no hay, donde el suelo no sea muy permeable. Entonces buscan más cantidad de área de infiltración para que, calculando justamente cuánto de área necesitan, dependiendo de cuántos habitantes son en cada casa. Se puede hacer, antes que haya el sistema de alcantarillado en Valle de Las Palmas, se utilizó bastante esto. En varias casas habían galerías filtrantes. Bueno, en su jardín tenían hermosas plantas porque había abono y había agua permanente, ¿no? Entonces, lo que hay que cuidar cuando tenemos este sistema es simplemente echar detergentes, echar cosas así, o grasas, ¿no? Siempre hay que tener cámaras desglasadoras de tal modo que se limpie permanentemente las cámaras desglasadoras para que no entren las grasas y que pueden cesar las ranuras que tiene el pozo, o el tubo, perdón. El tubo lógicamente tiene una inclinación mínima para que fluya el agua por gravedad. Después tenemos también varias formas de hacer. Ahora otra forma, por ejemplo, aquí no tenemos igualmente un tubo perforado con el entorno de grava graduada, aquí tiene un geotextil y luego encima está un piso de concreto. Pues una vivienda, un piso, un patio, etcétera, o también calles, ¿no? Y eso depende en qué tipo de obra le empleen. Después tenemos drenes de mantos, los mantos o capas continuas de drenaje se emplean algunas veces debajo de las presas y de pisos de los basamentos para reducir la supresión. En los pavimentos para impedir la ascensión capilar que puede afectar estructuralmente el pavimento. Este tipo de cosas se van a fijar ustedes cuando llueve. Yo las veces que he pasado después de una lluvia por la zona del segundo anillo, unas 2 o 3 cuadras antes del parque urbano, el agua sale de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa ahí? El problema es justamente la saturación. Abajo debe haber una cama de arcilla, abajo debe haber un suelo, encima debe estar un suelo permeable, entonces se acumula el agua y lógicamente busca por dónde salir, entonces por tanto está fluyendo por el pavimento de abajo hacia arriba. Entonces eso es un problema serio. Al final desestabiliza el pavimento, bueno, acaba formándose fisuras, después baches y finalmente tiene un colapso el pavimento. Después también para drenes tienen los pozos profundos. Y como les decía, los pozos profundos finalmente se usan temporalmente, inclusive para bajar los niveles freáticos, cuando se va a hacer un sótano, una obra determinada, o alguna obra que sea
está impedido por el agua. Entonces normalmente estos pozos profundos pueden ser de 4 pulgadas, de 6 pulgadas, dependiendo del caso. Pero nunca más, rara vez se utiliza más de 4. Con profundidades, por ejemplo, si tenemos que hacer un sótano, digamos de 3 sótanos abajo, pues son 12 metros de profundidad. Entonces, para bajar el nivel tenemos que tener por lo menos a 20 metros en la perforación. Y luego se coloca, se hace como hacer un pozo común de agua, con todas las normas, y luego se coloca una bomba sumergible y ahí empieza a bombear. Al bombear, pues, sacando agua y está bajando el nivel freático. Entonces, a veces colocan 3 o 4 bombas dependiendo de la permeabilidad del suelo y dependiendo también de la magnitud de la obra. Entonces, una vez que se termina ya la obra, entonces deja de funcionar los pozos, se saca la bomba y se taponea los tubos y se acabó. Y eso a veces uno dice, a veces uno se equivoca. Por ejemplo, otro día, le voy a comentar de estos días. Hizo ya una estructura, ya lo realizaron, y a pocos metros había un pozo de agua que funcionaba, o ya no funciona porque es sistema de agua potable. Pero se hicieron perforaciones justamente para verificar su estabilidad de estructura, porque tienen que aprobarlo con un plan regulador, pero se determina en una de las zonas del pozo un suelo inestable. Porque justamente posiblemente no fue bien rellenada ese pozo, y como sacaron agua, entonces se estabilizó, entonces la resistencia era mínima. Ahora, para que no haya falla a largo plazo, se tiene que mejorar ese suelo, porque el suelo está cerquita de la obra. Se tiene que inyectar cemento, se tendría que hacer alguna obra para evitar problemas posteriores. Bien, después tenemos pozos profundos, como le digo, son, aquí que estamos hablando de 30 metros, estoy hablando, ¿no? Puede haber, no más de 30 metros, rara vez va a ser un poco más de 30. También se hacen pozos horizontales en las laderas, por ejemplo, ¿cierto? Se puede hacer un pozo horizontal, después vertical, y drenar las aguas, digamos, del escurrimiento cuando hay cortes, especialmente en zonas donde el suelo, digamos, ¿no es cierto?, es rígido abajo, y encima es una terraza aluvial, una terraza, digamos, donde es bastante permeable. Entonces, para que no escurra agua, se puede poner tuberías horizontales para captar el agua, y luego mediante un tubo vertical baja una cuneta, una quebrada, y le lleva el agua para que no moleste a la carretera. Bueno, como ya hablamos de estos pozos horizontales, que, ¿no?, a veces puede tener 30 metros, 40 metros, o sea, los diámetros no son muy grandes. Generalmente los diámetros son máximo 4 pulgadas. En este caso dice pozo de 8 hasta 8 centímetros. 8 centímetros serían, ¿cuánto? 1,5 pulgadas, pero no, generalmente en la práctica se utiliza un poquito más. Bien, después tenemos por último los pozos filtrantes de pequeño diámetro llamados well point. Los well point, que son, fíjate, supongamos que ustedes están haciendo están colocando una tubería para red de aguas servidas. Y lógicamente que si hay agua, ustedes van a ser muy difícil que hagan la zanja, ¿no es cierto?, si no colocan entibados. ¿Los entibados qué son? ¿Saben qué es entibado o no? Si no saben, pregunten. ¿Qué es un entibado? Hola. No sabemos. No, ingeniero, no sabríamos que seríamos. Todo lo que no sepan, pregunten. Paren la charla cuando no entiendan. Entibado, por ejemplo, digamos, si usted está haciendo una zanja y tengo arena y arena húmeda, o de repente hay filtración de agua, eso puede colapsar, ¿verdad? Si está trabajando un obrero ahí, se le puede tapar ahí y se cae. Entonces los entibados son los que se colocan, ya sean planchas metálicas o tablas de madera con travesaños transversales para que no derrumbe. Esos son los entibados. De tal modo que evite la estabilidad de la excavación que estamos haciendo. Entonces, cuando hay agua y tenemos arena,
Imagínense la cantidad de plata que gastan, ¿no es cierto? Porque tienen que colocar maderas o en su defecto planchas, ¿no es cierto? Algunas empresas ya tienen planchas que lo meten con una pala y de ambos lados y recién hacen la zanja. Pero eso dificulta y encarece el costo. Pero hay otros que ya tienen tecnología. Por eso hay varias empresas en Santa Cruz que son expertos en hacer este waypoint. ¿Waypoint qué es? ¿Qué viene a hacer? Fíjense, aquí estamos en una zanja, ¿no es cierto? En el cual se está metiendo este aparato. Esto, ahí da dos formas, directamente un tubo con su llanura, o algunos vienen con otro tubo de mayor diámetro, otro de menor diámetro, con rejillas inclusive, ¿no? Esto se hace generalmente no son muy profundos estos desde allá. Entonces, para meter estos tubos, se coloca una bomba, una motobomba, si ustedes quieren, ¿cierto? Y se cierra el pico de la motobomba y mediante eso meten presión aquí. Al salir el agua de acá, hace un chorro de agua, conocido como chiflón. Entonces esto va removiendo el agua, ¿no es cierto? Lógicamente, y el tubo se va metiendo. Lógicamente, si hay arcilla, ahí ya no funciona el sistema. Entonces van a tener que hacer la perforación con otro sistema para meter los tubos. Entonces colocan tubos en hileras. Aquí está una zanja acabada, están cavando, pueden hacer cada 2.50 metros cada pocito, y ponen un colector, es un tubo principal. Desde este colector está acoplado una bomba que está succionando paralelamente de todos los pocitos que están haciendo. Entonces, una vez que termina la obra, si se van a poner alcantarillado, por ahí colocan el tubo, todo lo demás, y una vez ya tapado el asunto, los retiran el wellpoint, o sea, estos tubos. Entonces, de ese modo, entonces avanzan rápido, hacen un tramo, colocan esto, ¿no es cierto? Empiezan a bombear, cavan, hacen la obra, lo tapan y otra vez pasan el otro tramo. Por eso, con esas empresas que tienen esta tecnología es difícil competir, porque en cambio, si no tenemos esto, ¿qué ocurre? Vamos a colocar entibados de madera o planchas metálicas. Todo eso encarece el costo y también retarda un poco el trabajo. Si no se tiene, también este wellpoint se puede hacer artesanalmente también. No es difícil. Entonces coloca estos tubos, como cualquier pozo de agua se hace con ranura y todo lo demás. Se coloca gravilla en el entorno del tubo y luego se saca aquí y se coloca un colector aquí. Lo mismo se puede hacer con una bomba de succión que sea bastante grande y se puede hacer artesanalmente. Pero algunas empresas ya lo traen de fábrica. Lógicamente cuando ya tienen más plata, pues, ¿no? Todo depende de la inversión que tenga la empresa que hace este tipo de obras. Por eso cuando Sabapac lanza este tipo de cosas, hay algunas empresas que se adjudican directamente porque ya tienen tecnología. Bueno, entonces eso sería en cuanto a todo este tema que hemos visto. No sé si tienen preguntas. Sí, yo ingeniero. Desde hace rato. Ingeniero, Sí. Te escucho. ¿a partir de cuántos metros de excavación se ponen los entibados? Ya. Mire, el entibado, si usted tiene una arena, digamos que no tiene agua, no pasa nada. Pero el momento en que tiene agua, ¿no es cierto? Muchas veces usted va a cavar 2 o 3 metros para llevar el colector principal. Entonces necesita cavar 3 metros. Y si tiene filtraciones de agua ya a 1 metro, bueno, queda el peligro de que haya un derrumbe, quede atrapado su personal ahí. Entonces, desde ya que hay ese tipo de desconfianza, hay que colocar un entibado. Ahora, si es arcilla, no pasa nada. La arcilla se mantiene en un ángulo de 90 grados. Ahora, la otra cosa, si no quiere decir, si la excavación no va a ser muy profunda, lo puede hacer escalonado la excavación. Le hace más ancho, más angosto, así en forma de escalera, para que no se cierre la zanja que hace. Este efecto van a tener cuidado porque ya, a mí no me gusta, digamos, hablar de empresas, pero sí le voy a dar un ejemplo, lo que realmente pasó en un barrio. La profundidad, digamos, donde se va a excavar, por ejemplo, no demasiado
tiene su limitante, si mal no recuerdo, por normas recomendables, creo que hasta 7 metros. Pero si usted le pone 8 metros, 9 metros, un colector es otra cosa. Eso ya es una cosa muy especial. Entonces, cuando se hace el estudio, lógicamente, donde está el nivel de agua, tiene una tensión admisible del suelo. Entonces, ¿por qué? Justamente porque no fue extraído de agua nada, entonces está en forma natural. Pero cuando excava la zanja, ¿qué pasa? Le está liberando el confinamiento porque está sacando el peso del suelo encima de la excavación. Entonces aparece en el agua, ¿no es cierto? El agua empieza a empujar. Y como lo colocan una bomba acá para bombear mediante un turril que lo ponen en el suelo, y de ahí le ponen la bomba y están bombeando. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Lo están desestabilizando peor el suelo. Pues como el tubo tiene una cierta presión, porque el tubo grande está hablando de un colector de un metro, un poco más. Entonces, estos son tubos grandes y lógicamente eso ya tiene un peso. Entonces, cuando se hizo esa obra, no tuvieron ese cuidado. Hay una cosa muy diferente que ustedes coloquen primeramente WellPoint o pongan otros sistemas, ¿no es cierto? Y después, cuando ya estén actuando estos, recién hacen la perforación, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque el agua la están extrayendo y el nivel de agua bajó. Entonces ustedes trabajan en ese nivel de agua ya rebajada, porque van a trabajar ya sin agua, entonces no causa ningún problema. Pero si durante la excavación la están bombeando, entonces le están desestabilizando el suelo. Y justamente ya ocurrió, se llevaron tanto fino del material que quedó inestable el suelo. Ese es lo que le mencioné hace rato, el fenómeno de la arena movediza. Colocaron el tubo, el colector principal, resulta que se hundió. Las gravas, las piedras que colocaron abajo como cama, cuando buscaron ya no había, las piedras tampoco, porque se fueron adentro. Entonces dijeron, bueno, primero, un mal estudio, ¿por qué nos dijo esto? Que el nivel de agua era así, que la resistencia era así. Muy bien, vámonos a 10 metros o 5 metros de ahí, está intacto lo que se dijo. El problema es que estaba mal hecho, o sea, los ingenieros no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Por abaratar costos, o no hacer un sistema de tipo, o bien podían haber hecho un sistema de drenes, ¿no es cierto? Colocar, bombear agua, recién hacer la excavación. Entonces ahí no hay problema. Pero si después, durante la excavación, están bombeando agua, la están desestabilizando el suelo. Y eso es lo que pasó aquí. Se hundió. Bueno, y después le dijeron, bueno, ¿qué solución le damos? Yo le dije, bueno, la única forma es que pongan pilotines y encima lo ponen pues un travesaño y colocan los tubos. Pero tampoco hicieron caso, y bueno, ¿qué hicieron? Le pusieron una cama de hormigón y también se hundió pues, porque están aumentando el peso. O sea, bueno, todo eso conlleva que, donde ya porque todas estas obras son con seguro, con todo, son obras grandes. Bueno, reclamaron la paga, digamos, al seguro. Y los seguros tienen un seguro. Son instituciones grandes que están, generalmente son alemanes o italianos, que con mucha plata, que son los seguros. Y los seguros vienen e investigan las causas. No le van a pagar nomás porque dice que ha pasado eso. Investigan cómo construyó, quién construyó, qué hizo, qué no hizo. Como todo seguro, porque cuida su plata también, ¿no? Y están, no sé si habrán terminado su problema ya, pero estaban en demandas. No es hacer las cosas así por así, tengan cuidado. No es lo mismo que ustedes hagan, primero pongan un sistema de drenaje, ¿no es cierto? Y después hagan el pozo, ¿no? ¿Por qué? Porque han bajado el nivel freático y por consiguiente pueden cavar, no pasa nada. Pero si ustedes están cavando con filtraciones, están bombeando su agua, si van a llevar un colector principal, un tubo bien grande, pesado, o simplemente una zapata de repente. Entonces, al hacer la zapata, ustedes están bombeando al ladito, ¿no es cierto? Ustedes están llevando todo el sedimento. Y por tanto, si la tensión que han calculado la zapata, por así decirle, con 0,7, ese suelo ya tendrá con 0,04 kilos por centímetro cuadrado, y ya bajó su capacidad. Y después cuando se hunde, cuando cualquier cosa pasa, ¿no es cierto? Dice, bueno, me dijo que el estudio solo debería 0,5, yo calculé con 0,6, algo así. Entonces, el problema es también constructivo y definitivo. Por eso es bueno siempre que el calculista de vez en cuando visite la obra, como están haciendo. Después, ¿quién le echa la culpa? El
calculista que calculó mal, después el estudio de suelo que ha hecho mal el estudio de suelo, que en fin, y buscando culpables. Pero muchas veces la culpabilidad está en la etapa constructiva, que no se está siguiendo digamos, las recomendaciones técnicas que hay, no estamos inventando nada. Eso, joven. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, Sí, le escucho. con respecto al vertedero aquí que hay en Normandía, Un poquito más fuerte, por favor. perdón, con respecto al vertedero que hay aquí en Santa Cruz, ¿no? En Normandía, está como diga Paurito, ¿conoce, no? Conozco. ¿Qué tipo de drenes existen ahí? Bien. Bueno, bien que me habla de eso. Yo conozco a fondo eso porque hace años atrás que nosotros hacíamos el seguimiento con eso. Lo que pasa es que allá, en realidad no hay sistema de drenes, no hay. Solamente una laguna de lixiviados, ¿no? Que hace que todo el escurrimiento del contaminante, de la descomposición de materia orgánica, también de la parte orgánica, entonces vienen y a un pozo por gravedad. Entonces los residuos sólidos, ¿ya cómo se hace? Primeramente, ¿no es cierto? Justamente para escoger el lugar donde va a almacenar residuos sólidos, hay que hacer estudios. ¿Ese estudio en qué consiste? En determinar la altura, ¿no es cierto?, que queda del acuífero a la altura donde usted va a depositar los residuos sólidos. Y de eso tiene que usted calcular, colocar su relación de vacíos, su gravimetría. En función de eso, va a calcular si en caso de escape de algún contaminante, cuántos años va a tardar en contaminar el acuífero. El primer estudio que hacer. Ahora, si no cumpliera los suelos ahí en ese caso, entonces tiene que ser un tratamiento. En este caso, Normandía hace un tratamiento que hace, primeramente compacta el suelo natural, luego coloca una capa de arcilla debidamente compactado. Ahí también justamente se hace control de permeabilidad, lo que hemos visto en suelo 1. Se chequea la permeabilidad mediante un ensayo de permeabilidad de carga variable. Luego de eso se coloca ya así la manta sintética, luego otra vez se coloca la arcilla. Así como sobre eso se coloca la basura, el residuos sólidos, y después llega una capa, se compacta eso, otra capa de la misma forma con un tratamiento de arcilla, una manta sintética y luego otra vez arcilla, otra vez basura, así, por capas, están compactando. Pero no hay lamentablemente, ¿no es cierto?, no hacemos separación de los residuos que consumimos, ¿no es cierto?, que hacemos los residuos, digamos, ya sea orgánicos, inorgánicos, todo, ¿no es cierto?, las pilas, las botellas, todo un solo tacho, ¿verdad? No hacemos selección. Todos nuestros basureros son cualquier cosa. Entonces no se puede tampoco controlar porque justamente ya están 10, 20 años, aún todavía no ha llegado a su descomposición final. Porque todo lo que es sintético, por ejemplo, la ropa, ¿no?, especialmente lo que usan las damas, ¿no es cierto?, medias, todas las cuestiones íntimas, eso no se degrada. Después de 20 años usted saca de la muestra y sigue intacto el elemento, no se degrada porque es sintético, es plástico. Entonces, no hay lógicamente se combina de todos los hospitales, todas las cosas contaminantes, echan en un lugar y de ahí están sacando justamente los lixiviados, o sea, las aguas más contaminadas. Pero naturalmente, todo el basurero produce lixiviados contaminantes. ¿Por qué? Porque no hacemos justamente clasificación de basura. Eso espera un año, lógicamente una vez se ha ardido, inclusive lógicamente como están tapando, entonces la descomposición de materia orgánica produce gas de metano. Y si usted lo prende fuego se arde. Y un descuido de ese, un vertedero se ardió. Algún fumaterio que lo botó, porque tienen tubos justamente de aireación. Entonces botó seguramente un fósforo o algo y se ardió un entierro de eso. No es ojalá ahora con la nueva vertedero que están haciendo, no he ido a visitar para que el encargado de ellos es un amigo,
Si alguna vez quieren ir con una materia, yo los puedo contactar con la persona encargada del vertedero. Y es importante, es interesante ver eso. Bien. Que me llama la curiosidad, ingeniero, ya que Perdón. yo vivo como es que me llama la curiosidad, ingeniero, porque yo vivo aquí a 2 kilómetros para abajo del vertedero. Cuando llegamos, para serles sincero, cuando consumíamos el agua o cuando nos bañábamos, ¿no? Pues resulta que a la mayoría le picaba el cuerpo. Y desde entonces, cuando ¿En qué parte vive exactamente? pasando Normandía, como de ir al barrio, bueno, el barrio donde yo vivo se llama 10 de octubre, que está de bajada, Villa Viana, que le dicen. Lógicamente debe haber un escape de algún exiliado, pero si las viviendas, por ejemplo, que están antes por el Quior, no sé si conocen, un poco más de Quior, ¿cierto? Antes de que haya esta obra, por lo menos se controla, se impide la basura. Antes no era así. Entonces, ¿qué pasó? El vertedero de residuos sólidos, ¿a dónde era? En la entrada del barrio Quior y otra calle que va hacia el Palmar de Virués. En esa zona era el vertedero. La basura de la ciudad, cuando la ciudad era chica, por supuesto. Y bueno, empezaron basura ahí, medio venían contra sol, medio pisoteaban ahí, no es más. Entonces, justamente ahí han hecho casas. Y una vez una denuncia donde decían que a los niños se les salía granos, que sé yo, claro, como no les va a salir, precisamente era pues basurero. Están viviendo sobre basura, encima le echaron arena. Bueno, las casas se construyeron sobre eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Están tomando veneno. ¿Por qué? Porque justamente toda esa contaminación no fue controlada. De ahí sí lo llevaron más allá de lo que es ahora es Normandía. Pero lógicamente hay fuga seguramente de alguna parte, ¿no? Por la lluvia, por algo, ¿no? Pero el vertedero está formado así. Ahora ya se controla, ¿no? Pero puede ser que haya escape. Por eso justamente utilizan arcilla, una manta sintética impermeable, arcilla. Sobre eso echan la basura. Posiblemente, esto de lo que está diciendo usted, puede ser que mucho más antes no se ha hecho un control adecuado. Pero ahora se hace un control. Ingeniero, ¿y cómo es que llegan a separar eso los lixiviados? Si usted me está diciendo que colocan una manta, luego colocan arcilla y así sucesivamente compactan. Claro, lo que pasa es que eso por pendiente, pues no hay otra cosa, porque justamente la basura que de cuestiones sanitarias contaminantes tiene otro lugar especial para eso. Ahí están justamente los lixiviados, están ahí, y también cerca de cada vertedero hay una especie de laguna y vienen los lixiviados ahí. Pero yo supongo que no digo que no asevero que es cierto, pero yo creo que puede haber una fuga. O de repente le está afectando justamente el antiguo vertedero que no tenía ningún tratamiento. Porque eso sí que no era tratamiento. Habían chanchos, vacas, todos vivían ahí, gente más vivía en la zona. Estoy hablando cuando, en los años 70 y tantos. Y sobre eso, ahí no había nada, en ninguna casa. Era monte. Después se hizo ya los barrios. Entonces, cuando se hicieron las casas, ya desapareció el vertedero y recién se hizo el vertedero en Normandía. Hay un basurero ahí. Entonces, nada raro que esa agua, por justamente las aguas que fluyen a ese lado están yendo hacia el río Grande. En cambio, las aguas que vienen del Carretón para este lado van al río Piraí y de ahí para allá van a la cuenca del río Grande. Y usted está justamente ubicado ahí. Los aguas contaminadas están escurriendo a ese lado. Pero ingeniero, está lejísimo de aquí, de Normandía, está lejísimo el río Grande, porque yo ya he ido y está pasando Paurito, porque después de Paurito están los Menonos y recién el río Grande está lejísimo todavía. Claro, ese lado de echar las aguas por el río Grande. Al río Grande, o sea, a partir de Santa Cruz, a partir del Carretón para este lado, es ya la cuenca del río Grande. Y para este lado, ya es el río Piraí. Todo lo que es contaminante, todo ese barrio, se está ya haciendo la otra cuenca. Y seguro que pasa por ahí, ese contaminante que antes, como le digo, no había tratamiento.
era nomás basurero y medio lo tapaban y nada más. Estamos hablando del 70 y 70 no sé, a ver, sí, 70, 73, por ahí. Era, no había ningún tratamiento. Ok, Bueno, ingeniero, quedaremos acá, jóvenes. ingeniero, disculpa. ¿Será que la otra semana, la otra clase cuando volvamos a pasar, será que le puedo volver a preguntar, no sé, si tengo dudas sobre este tema de drenaje, sobre drenaje? Bien. Claro, ¿por qué no? Ok, ingeniero, gracias. Ya.